¿Te imaginas ser un niño de 8 años y despertar un día como rey de un pueblo en ruinas espirituales? Yo, Josías, lo viví. Y esta es mi historia. Cuando tenía 8 años, mi vida cambió para siempre de una manera que ningún niño podría imaginar. Hasta entonces, mi mundo había sido sencillo: los juegos en los patios del palacio, las risas con los sirvientes y los ocasionales susurros sobre la responsabilidad que algún día recaería sobre mí. Pero todo cambió con la muerte de mi padre, el rey Amón. Una revuelta en palacio terminó con su vida y de repente, yo, un niño, fui llevado ante los líderes de Judá para ser proclamado rey. Recuerdo claramente el día de mi coronación. Todo era un torbellino de caras desconocidas, rituales solemnes y una mezcla de voces que me parecían lejanas. Me sentaron en un trono que me quedaba demasiado grande y colocaron una corona sobre mi cabeza que pesaba más de lo que imaginaba. No entendía la magnitud de lo que estaba ocurriendo, pero podía sentir la mirada de todos sobre mí. Algunos con esperanza, otros con escepticismo. Judá estaba en caos. Mi abuelo, el rey Manasés, había gobernado durante más de 50 años, pero su reinado estuvo marcado por la idolatría y el pecado. Había llenado el templo de ídolos, permitido sacrificios humanos y llevado al pueblo a alejarse de Dios. Mi padre, Amón, no había sido diferente. Reinó solo 2 años, pero en ese corto tiempo siguió el mismo camino oscuro, lo que lo llevó a su trágico final. Yo heredé un reino fracturado, tanto espiritual como políticamente. Pero lo que nadie sabía en ese momento, ni siquiera yo, era que Dios tenía un plan para mi vida. Aunque era solo un niño, sería el instrumento para una de las reformas espirituales más importantes en la historia de Judá. El día que me hicieron rey. Yo solo quería jugar como cualquier niño, pero me pusieron una corona y me llamaron rey. La mañana de mi coronación fue un día lleno de confusión. Recuerdo que me despertaron temprano, antes de que el sol saliera. Mi nodriza estaba especialmente silenciosa, y mi madre, Jedidá, tenía una expresión que nunca había visto antes. Ella era mi refugio, mi apoyo en los días oscuros, pero esa mañana su rostro estaba lleno de preocupación y tristeza. «Hoy te convertirás en rey, Josías», me dijo mientras arreglaba mi ropa. Sus manos temblaban ligeramente mientras me ajustaba el manto real. Yo no entendía lo que significaba ser rey. Solo sabía que algo había cambiado desde que mi padre murió. El salón del trono estaba lleno de hombres mayores, con miradas graves y voces que parecían murmullos constantes. Me sentaron en el trono, y el sumo sacerdote colocó la corona sobre mi cabeza. Pesaba tanto que sentí que me hundía en el asiento. Recitaron oraciones y bendiciones, palabras que apenas entendía, pero que me dejaron un sentimiento de solemnidad y responsabilidad que no había experimentado antes. Mientras los nobles se inclinaban ante mí, podía escuchar susurros. «¿Qué puede hacer un niño?», decían algunos. «No durará ni 1 año», afirmaban otros. En ese momento, sentí miedo. ¿Cómo podía liderar a una nación cuando ni siquiera entendía lo que significaba ser rey? Pero algo dentro de mí, una voz pequeña pero firme, me dijo que no estaba solo. Aunque no lo sabía entonces, Dios estaba comenzando a trabajar en mi vida. Mis primeras preguntas como rey. ¿Quién era mi padre? ¿Quién era mi abuelo? Y lo más importante, ¿qué significa ser un buen rey? Desde el momento en que me convertí en rey, me llené de preguntas. Aunque era joven, entendía que mi linaje tenía una historia compleja y quería saber más sobre mi padre, Amón, y mi abuelo, Manasés. Lo que descubrí no fue alentador. Amón, mi padre, había sido un hombre atrapado en la idolatría y la corrupción. En lugar de liderar al pueblo hacia Dios, lo llevó más lejos de él. Mis consejeros me contaron cómo seguía los pasos de Manasés, un rey que durante más de 5 décadas llenó a Judá de ídolos y prácticas detestables.
Aunque al final de su vida Manasés se arrepintió, el daño ya estaba hecho. Mi abuelo construyó altares a Baal en todo Judá, incluso dentro del templo de Dios. Sacrificó a sus propios hijos en rituales paganos y llevó al pueblo a prácticas tan detestables que Dios envió profetas para advertirle del juicio venidero. Pero Manasés no escuchó. Me preguntaba, ¿estaba destinado a seguir ese camino oscuro? La historia de David me dio esperanza. Él no era perfecto, pero fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Decidí que, aunque mi sangre estaba manchada por el pecado de mis antepasados, no dejaría que eso definiera mi reinado. Mi juventud sería una ventaja, una oportunidad para empezar de nuevo, y me aferraría a la promesa de que Dios siempre escucha a aquellos que lo buscan sinceramente. El despertar espiritual a los 16 años. 8 años después de mi coronación, sentí un llamado que no podía ignorar. A los 16 años, algo cambió dentro de mí. Hasta entonces, había sido un rey joven que seguía los consejos de mis tutores y consejeros, pero algo en mi corazón comenzó a inquietarme. Empecé a escuchar más atentamente las historias de David, Salomón y los profetas de Israel. Sus vidas me inspiraron y sentí un deseo profundo de conocer al Dios que ellos servían. Pasaba horas en oración, aunque al principio no sabía qué decir. Solo derramaba mi corazón, pidiendo a Dios que me guiara. También comencé a reunir a líderes espirituales en secreto, hombres que todavía adoraban al Dios de Israel en medio de la idolatría que cubría nuestra nación. Me contaban historias sobre cómo Dios había liberado a Israel de Egipto, cómo había derrotado a gigantes y cómo había prometido su bendición a aquellos que lo obedecían. Recuerdo una noche en particular. Estaba solo en mi habitación, mirando las estrellas desde mi ventana. Le pregunté a Dios, ¿por qué me elegiste a mí? ¿Qué quieres de mí? No escuché una respuesta audible, pero sentí una paz que no podía explicar. Supe en ese momento que mi vida debía dedicarse a buscarlo y a restaurar a Judá. Este despertar espiritual marcó el comienzo de una transformación en mi vida y en mi reinado. Era el primer paso hacia las reformas que cambiarían la historia de mi pueblo. La limpieza de Judá. ¿Cómo puedes ser rey de un pueblo si no eliminas lo que lo destruye desde adentro? Cuando cumplí 20 años, una determinación ardiente se apoderó de mí. Sabía que no bastaba con buscar a Dios solo en mi corazón, debía transformar a Judá desde sus cimientos. Nuestro pueblo estaba atrapado en prácticas que no solo deshonraban a Dios, sino que también corroían la identidad y el futuro de nuestra nación. Ídolos grotescos, altares paganos y rituales oscuros habían tomado el lugar del verdadero culto. Para que Judá pudiera ser restaurada, era necesario arrancar de raíz todo lo que la separaba de su propósito. La tarea no era sencilla. Los altares a Baal y las imágenes de Acera no estaban escondidos, estaban en lugares prominentes, adorados por generaciones. Eliminar estos símbolos significaba desafiar tradiciones profundamente arraigadas. Sin embargo, sabía que mi llamado era más grande que la aprobación de las personas. Acompañado de un grupo leal de sacerdotes y consejeros, inicié una campaña masiva para destruir cada altar pagano, cada imagen de piedra y cada bosque sagrado dedicado a dioses falsos. El trabajo era agotador, pero también revelador. Recuerdo un día en particular cuando llegamos a un altar enorme en un pueblo cerca de Jerusalén. La gente se reunió, algunos con miedo y otros con enojo, mientras ordenaba que el altar fuera destruido. Uno de los sacerdotes locales intentó detenernos, gritando que esos altares habían protegido a su pueblo de las sequías. Pero yo sabía la verdad, esas imágenes no traían protección, traían separación de Dios. Ordené que el altar fuera reducido a cenizas y después llevé a la comunidad a orar juntos, dedicando ese lugar a Dios. Uno de los momentos más impactantes fue en el valle de Hinnom, donde se habían realizado sacrificios humanos a Moloc.
Al ver las evidencias de esta atrocidad, mi corazón se llenó de una mezcla de ira y tristeza. Decidí convertir ese lugar en un símbolo de lo que nunca más permitiríamos en Judá. Ordené que el lugar fuera profanado para que nadie pudiera volver a usarlo con fines rituales. Para mí, limpiar Judá no era solo un acto político, era un acto espiritual. No todo el mundo estaba feliz con estas reformas. Muchos líderes corruptos, que se beneficiaban de la idolatría, comenzaron a murmurar contra mí. Algunos incluso conspiraron en mi contra, pero mi confianza estaba en Dios. Sabía que estaba peleando sus batallas y que Él me respaldaría. Los sacerdotes corruptos que habían dirigido estas prácticas paganas fueron destituidos y en su lugar levanté a hombres comprometidos con el Dios de Israel. Cada ídolo destruido, cada altar derribado, sentí como si el aire de Judá se volviera más puro. Pero mi misión no se detuvo allí. Durante la limpieza del templo de Jerusalén, ocurrió algo que cambiaría el curso de mi reinado y de mi vida. La limpieza de Judá no fue solo física, fue una limpieza espiritual que comenzó a devolver a nuestro pueblo su identidad como el pueblo de Dios. Era el comienzo de algo grande, pero lo que descubrimos en el templo fue aún más significativo y me llevó a un nivel más profundo de compromiso con el Señor. El descubrimiento del libro perdido. Un día, mientras limpiaban el templo, mi escriba encontró algo que cambiaría todo. Durante la limpieza del templo de Jerusalén, llevada a cabo como parte de mis reformas, ocurrió algo inesperado, algo que marcó un antes y un después en mi vida y en la historia de Judá. Mientras los trabajadores retiraban escombros y restauraban los muros dañados, Hilcías, el sumo sacerdote, me envió un mensaje urgente: habían encontrado un libro antiguo entre los escombros. Este no era cualquier libro, era el libro de la ley, las palabras de Dios entregadas a Moisés, olvidadas por generaciones. Cuando el escriba Safán leyó las palabras del libro en voz alta, sentí que cada frase atravesaba mi corazón. Aquellas leyes y mandatos no eran solo reglas, eran un espejo que reflejaba cuánto nos habíamos desviado del camino de Dios. Me sentí abrumado. Cada maldición descrita en el libro resonaba con la realidad de nuestro pueblo. Habíamos rechazado al Dios que nos había liberado de Egipto y protegido durante siglos. Mis emociones eran una mezcla de tristeza, arrepentimiento y determinación. En ese momento, no pude contener mis lágrimas. Me rasgué las vestiduras en señal de duelo, una práctica que reflejaba un profundo arrepentimiento y desesperación. Sabía que Judá estaba en peligro de enfrentar el juicio divino por nuestra desobediencia y que el tiempo para actuar era ahora. Este descubrimiento no era casualidad, era una advertencia directa de Dios, una oportunidad para redimirnos como nación. Ordené que Hilcías y otros líderes espirituales buscaran a un profeta para confirmar lo que debía hacerse. Fueron a ver a Hulda, una profetisa reconocida por su sabiduría. Su mensaje fue claro: Dios había visto nuestro pecado y el juicio era inevitable, pero también había visto mi corazón arrepentido. Por mi devoción y mi decisión de guiar al pueblo hacia Él, Dios pospondría el juicio hasta después de mi reinado. Este mensaje, aunque agridulce, fortaleció mi determinación. El hallazgo del libro de la ley me transformó. Ya no solo quería limpiar a Judá de la idolatría, quería restaurar completamente nuestra relación con Dios. Este descubrimiento no fue solo un evento histórico, sino un recordatorio de que las palabras de Dios siempre tienen poder, incluso cuando parecen estar olvidadas. Era hora de compartir este mensaje con todo el pueblo. El pacto con Dios. No podía quedarme callado. Llamé a todo el pueblo para hacer un pacto con el Dios verdadero. Con el libro de la ley en mis manos, sabía que debía compartirlo con Judá. Convocamos a todo el pueblo, desde los ancianos hasta los más jóvenes, para reunirnos en el templo. Quería que todos escucharan las palabras que habían sido descuidadas durante generaciones. Quería que entendieran la gravedad de nuestra situación,
pero también la oportunidad que teníamos de cambiar nuestro destino. Esa reunión fue uno de los momentos más solemnes y poderosos de mi reinado. Me puse de pie frente a la asamblea y leí el libro de la ley en voz alta. Podía ver la sorpresa, el temor y el arrepentimiento en los rostros de mi pueblo mientras las palabras resonaban en los patios del templo. Había lágrimas, susurros de oración y un silencio reverente que hablaba más que 1000 palabras. Después de leer, me arrodillé y oré en voz alta, confesando los pecados de nuestro pueblo y renovando mi compromiso personal con Dios. Luego, invité a todos a unirse en un pacto colectivo, obedecer a Dios, seguir su ley y desechar para siempre los caminos de la idolatría. La multitud respondió con un fervor que no había visto antes. Era como si un nuevo espíritu hubiera sido encendido en ellos, una esperanza renovada de que Judá podía ser restaurada. Esa ceremonia no solo cambió nuestra relación con Dios, también nos unió como nación. Fue un recordatorio de que no importa cuán lejos hayamos caído, Dios siempre está dispuesto a recibirnos si regresamos a Él con un corazón sincero. Para mí, ese día no solo fue un logro político o religioso, fue el comienzo de un avivamiento espiritual que definiría mi reinado. La reconstrucción del templo. El lugar donde se encontraba el nombre de Dios estaba en ruinas. Decidí restaurarlo. El templo, el símbolo de nuestra fe y la morada de la presencia de Dios, estaba en un estado lamentable. Durante años había sido descuidado y en algunos momentos incluso profanado con ídolos y rituales paganos. Sabía que si realmente queríamos volver a Dios, debíamos comenzar restaurando el lugar donde su nombre habitaba. Lideré una campaña masiva para reconstruir el templo. Convocamos a los mejores carpinteros, albañiles y artesanos de Judá. Los sacerdotes y levitas también se involucraron, ayudando a organizar y supervisar el trabajo. No era solo una tarea física, cada golpe de martillo y cada piedra colocada era un acto de adoración y arrepentimiento. Mientras el templo comenzaba a recobrar su gloria, sentíamos que nuestras vidas también eran reconstruidas espiritualmente. Durante la restauración, encontramos más reliquias y escritos sagrados que nos recordaban nuestro legado como el pueblo elegido de Dios. Cada hallazgo nos inspiraba y reafirmaba nuestra fe. También restauramos los utensilios sagrados que habían sido profanados o abandonados, asegurándonos de que todo estuviera listo para el culto verdadero. Cuando el templo finalmente estuvo terminado, organizamos una gran ceremonia de dedicación. Hubo sacrificios, oraciones y cánticos que llenaron los cielos. Era un momento de triunfo, no solo porque habíamos restaurado un edificio, sino porque habíamos restaurado nuestro compromiso con Dios. El templo no era solo un lugar físico, era un símbolo de nuestra fe renovada y nuestra esperanza en el futuro. Sin embargo, aunque celebramos esta victoria, sabía que nuestra batalla espiritual no había terminado. Había enemigos dentro y fuera de nuestro reino que se oponían a mis reformas y estaba preparado para enfrentarlos con la misma determinación con la que habíamos reconstruido el templo. Mis enemigos, dentro y fuera del reino. No todos estaban de acuerdo con mis reformas. Incluso mi vida estuvo en peligro. A medida que las reformas avanzaban y Judá comenzaba a cambiar, descubrí que no todos compartían mi visión. Los enemigos no solo estaban en los reinos vecinos que amenazaban con conquistar nuestra tierra, sino también dentro de Judá, donde la corrupción y la idolatría estaban profundamente arraigadas. Mi misión de purificar a la nación no fue solo espiritual, también fue un enfrentamiento político y social. Dentro del reino, me enfrenté a sacerdotes corruptos que habían prosperado gracias a los cultos paganos. Habían creado redes de influencia, acumulado riquezas y manipulado al pueblo para mantener sus privilegios. Cuando ordené destruir los altares de Baal y Asera, recibí amenazas y resistencia. Algunos líderes locales intentaron sabotear los trabajos de reconstrucción del templo y desafiaron mi autoridad. Pero yo no podía permitir que su obstinación detuviera la obra de Dios.
Enfrenté a esos hombres con firmeza, asegurándome de que la justicia prevaleciera. Fuera de Judá, las amenazas también eran constantes. Las naciones vecinas, como Moab y Amón, veían nuestras reformas como una oportunidad para debilitarnos. En sus ojos, nuestra destrucción de los ídolos era un signo de desunión y vulnerabilidad. Incluso Egipto, bajo el liderazgo del faraón Necao, comenzó a hacer movimientos estratégicos que amenazaban nuestra estabilidad. A pesar de estas presiones, sabía que mi misión venía de Dios. Él era mi protector y guía. Cada vez que enfrentaba una amenaza, ya sea de un sacerdote corrupto o de un enemigo extranjero, recurría a la oración y buscaba consejo de los profetas. Esta dependencia de Dios me dio la valentía para avanzar, incluso cuando parecía que estaba rodeado de enemigos. Lo que aprendí durante este tiempo es que cuando decides seguir a Dios, inevitablemente te enfrentarás a oposición. Pero también entendí que, con su ayuda, ningún enemigo puede prevalecer. Mis batallas no solo reforzaron mi fe, sino que también consolidaron mi posición como un líder decidido a proteger a su pueblo, no importa el costo. La celebración de la Pascua más grande de la historia. Decidí que era tiempo de devolverle a mi pueblo su verdadera identidad. Después de las reformas iniciales y la restauración del templo, sentí que aún faltaba algo para unir a Judá bajo el verdadero Dios. Decidí que la mejor manera de consolidar nuestra fe renovada era organizar una celebración de Pascua como no se veía desde los tiempos del profeta Samuel. Esta no sería solo una ceremonia religiosa, sería un evento que restauraría nuestra identidad como el pueblo de Dios. La planificación de la Pascua fue monumental. Ordené a los sacerdotes y levitas que se purificaran y prepararan a la nación para el evento. Se ofrecieron miles de sacrificios, y todo el reino participó en los preparativos. Mi objetivo era que cada familia, sin importar su estatus, pudiera celebrar este momento de redención y recordar la fidelidad de Dios. El día de la Pascua, Jerusalén estaba llena de una energía única. Familias de todos los rincones del reino se reunieron para adorar a Dios, compartir alimentos y contar las historias de su liberación. Cuando la celebración comenzó, sentí una paz y una alegría que no había experimentado antes. Por primera vez en mucho tiempo, Judá estaba unida bajo un propósito común: adorar al Dios verdadero. La Pascua no solo fortaleció nuestra relación con Dios, sino que también reforzó nuestra identidad como su pueblo elegido. Sin embargo, mientras celebrábamos esta gran victoria espiritual, sabía que las pruebas aún no habían terminado. Aunque Judá estaba en un camino de redención, el mundo a nuestro alrededor seguía siendo peligroso y desafiante. Un error que cambió mi destino. A veces, incluso los reyes más piadosos cometen errores. A pesar de mi devoción y de las reformas que transformaron a Judá, cometí un error que tendría consecuencias fatales. Cuando Egipto, bajo el liderazgo del faraón Necao, comenzó a avanzar hacia el norte para enfrentarse a Babilonia, vi esto como una amenaza para nuestra nación. Sin buscar primero la dirección de Dios, decidí interceptar al faraón y detener su avance en Megido. El faraón envió un mensaje claro: no venía a atacar a Judá y no deseaba enfrentarse a mí. Sin embargo, en mi orgullo y determinación, ignoré sus palabras. Estaba convencido de que proteger a mi pueblo significaba intervenir, incluso si eso significaba desafiar a Egipto. La batalla en Megido fue devastadora. A pesar de nuestra valentía, las fuerzas de Egipto eran superiores, y yo recibí una herida mortal en el campo de batalla. Mis hombres me llevaron de regreso a Jerusalén, pero era demasiado tarde. Mi vida estaba llegando a su fin. Mientras yacía en mi lecho de muerte, reflexioné sobre mis decisiones. Sabía que este no era el final que había imaginado para mi reinado, pero también confiaba en que Dios usaría mi vida, incluso mis errores, para cumplir su propósito. Aunque mi muerte fue un golpe para Judá, me consoló saber que había dedicado mi vida a honrar a Dios y a guiar a mi pueblo hacia Él.
El lamento de un pueblo. Cuando mi pueblo vio mi cuerpo sin vida, lloraron como nunca antes lo habían hecho. Mi muerte no solo marcó el fin de un reinado, sino también el comienzo de un periodo de incertidumbre para Judá. Cuando mi pueblo supo de mi fallecimiento, el lamento fue generalizado. Las calles de Jerusalén se llenaron de personas llorando, recordando las reformas y el avivamiento espiritual que habíamos logrado juntos. Sabían que mi muerte no era solo una pérdida personal, sino una tragedia nacional. El profeta Jeremías escribió lamentos en mi honor, describiendo la tristeza y el vacío que mi ausencia dejó en Judá. Estos escritos se convirtieron en un recordatorio de mi devoción a Dios y mi deseo de cambiar el destino de nuestro pueblo. Aunque mi tiempo en la tierra había terminado, mi legado seguía vivo en las palabras de los profetas y en los corazones de quienes habían experimentado la transformación espiritual durante mi reinado. Mi historia, aunque marcada por triunfos y errores, es un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, Dios puede usar nuestras vidas para su gloria. Y mientras el pueblo lloraba mi partida, sabía que las semillas de fe que habíamos sembrado seguirían dando fruto. Mi legado espiritual, la reforma que inspiró generaciones. Mis reformas fueron más que leyes, fueron semillas de fe en un terreno seco. Cuando reflexiono sobre mi vida, veo que mi mayor legado no fueron las victorias militares ni las riquezas acumuladas, sino las reformas espirituales que transformaron a Judá. Estas reformas no solo restauraron el culto al verdadero Dios, sino que también plantaron una semilla de esperanza para generaciones futuras. Mi esfuerzo por eliminar la idolatría y renovar el pacto con Dios creó un modelo de liderazgo espiritual que inspiró a los fieles incluso en los momentos más oscuros de nuestra historia. El impacto de mis acciones resonó incluso después de mi muerte. Los profetas, como Jeremías, vieron en mi reinado un reflejo de la voluntad de Dios para su pueblo. Aunque Judá cayó en el exilio años más tarde, las lecciones aprendidas durante mi tiempo como rey ayudaron a preservar nuestra identidad como nación escogida. Mi compromiso con la ley de Dios se convirtió en un recordatorio para los exiliados de que el arrepentimiento y la obediencia son caminos hacia la redención. Las generaciones futuras hablaron de mis reformas con admiración. Algunos vieron en mí un precursor de la restauración definitiva que vendría con el Mesías, el descendiente prometido de David. Aunque no viví para ver el cumplimiento de esa promesa, me consuela saber que mi vida contribuyó a preparar el camino. El regreso a la idolatría. A pesar de mis esfuerzos, mi pueblo volvió a caer en los mismos errores de siempre. A veces me pregunto si hice lo suficiente. Tras mi muerte, mis hijos y sucesores abandonaron el camino de la justicia y la obediencia. En lugar de continuar con las reformas que tanto nos habían costado, volvieron a los cultos paganos y a las prácticas corruptas que habían devastado a Judá antes de mi reinado. Ver cómo el pueblo regresaba a la idolatría fue doloroso, incluso desde mi lugar de descanso eterno. Todo el trabajo, las batallas y los sacrificios parecían desmoronarse con cada altar reconstruido para Baal o cada ídolo que volvía a ocupar un lugar central en la vida de Judá. La corrupción volvió a infiltrarse en el liderazgo y la justicia se convirtió en un ideal olvidado. Sin embargo, comprendí que mi misión había sido sembrar, no cosechar. Las decisiones de quienes me siguieron estaban fuera de mi control. Mi deber había sido mostrar el camino y confiar en que Dios, en su tiempo, restauraría a su pueblo. Aunque Judá cayó en el exilio, sabía que las palabras del pacto y las promesas de Dios nunca fallarían. El mensaje de Josías para hoy. Mi vida es un testimonio de que nunca eres demasiado joven para liderar un cambio. Si hay algo que quiero que recuerdes de mi historia, es que no importa cuán difíciles sean tus circunstancias o cuán joven seas, Dios puede usarte para hacer cosas extraordinarias. Cuando fui coronado rey a los 8 años, nadie imaginaba que podría liderar una reforma espiritual en una nación tan quebrantada. Pero con fe, determinación y la guía de Dios, pude marcar la diferencia.
Mi vida demuestra que los desafíos más grandes pueden ser superados si estás dispuesto a confiar en Dios y actuar con valentía. No importa si enfrentas oposición o si el mundo parece estar en contra de ti. La fe y la obediencia son herramientas poderosas que pueden transformar no solo tu vida, sino también la vida de quienes te rodean. Quiero que mi historia te inspire a ser un agente de cambio. Busca a Dios con todo tu corazón, enfrenta tus miedos y trabaja para dejar un legado que honre a Dios. Al final, lo que hacemos en esta vida resuena más allá de nuestros años y tiene el poder de impactar generaciones. ¿Qué puedes aprender de mí? ¿Qué harías tú si fueras un líder tan joven como yo? ¿Cómo cambiarías el mundo? Mi historia está llena de lecciones prácticas que puedes aplicar a tu vida. Primero, no dejes que tu edad o tus circunstancias limiten tu potencial. Dios no elige a los más fuertes ni a los más preparados, Él elige a los dispuestos. Segundo, comprende que cada decisión que tomas tiene un impacto. Las decisiones pequeñas de hoy pueden determinar el curso de tu vida y el de quienes te rodean. Por último, aprende a escuchar a Dios. Mi mayor error fue ignorar sus advertencias antes de enfrentar al faraón Necao, y eso me costó la vida. Pero cuando busqué su guía, vi cómo su mano me respaldaba y dirigía en cada paso. Quiero que reflexiones sobre tu propio papel como líder en tu vida y comunidad. Tal vez no seas un rey, pero tienes la oportunidad de influir en quienes te rodean. ¿Qué estás haciendo para cambiar el mundo que te rodea? La Pascua que marcó un antes y un después. Aunque los tiempos han cambiado, la Pascua que organicé fue un acto de fe que sigue resonando. La Pascua no era solo una ceremonia, era un recordatorio del pacto eterno entre Dios y su pueblo. Al organizar la Pascua más grande de la historia de Judá, no solo quería honrar a Dios, sino también restaurar nuestra identidad como su pueblo escogido. Esa celebración fue una declaración de fe en medio de un mundo lleno de idolatría y caos. Quería que cada hombre, mujer y niño entendieran el poder de la redención y la necesidad de obedecer a Dios. Fue un momento de unidad, esperanza y adoración que fortaleció nuestra relación con Dios y con los demás. Hoy, aunque las tradiciones han cambiado, la Pascua sigue siendo un símbolo poderoso de liberación y redención. Mi deseo es que cada generación entienda el significado profundo de este acto de fe y lo aplique en sus vidas. Lecciones de liderazgo, lo bueno y lo malo. Ser un buen líder no significa ser perfecto, pero sí aprender de los errores. Como líder, tuve aciertos y cometí errores. Mis mayores logros vinieron de buscar a Dios y tomar decisiones basadas en su palabra. Pero mis errores, como enfrentar al faraón sin buscar su dirección, me recordaron que incluso los líderes más fieles son humanos y necesitan depender de Dios en todo momento. La clave del liderazgo es aprender de tus experiencias y estar dispuesto a corregir tus caminos. Un buen líder no busca la perfección, sino la obediencia a Dios y el bienestar de quienes están bajo su cuidado. Al final, lo que define a un líder no son sus errores, sino cómo responde a ellos y continúa avanzando. Quiero animarte a ser un líder en tu vida, incluso si no tienes un título o una posición. Liderar es tomar responsabilidad, inspirar a otros y vivir con propósito. ¿Qué estás haciendo hoy para marcar la diferencia? El niño rey que eligió a Dios. Mi historia no se trata solo de un rey, sino de un niño que eligió seguir el camino correcto. Cuando pienso en mi vida, me doy cuenta de que mi reinado no comenzó con las reformas ni con la restauración del templo. Comenzó con una decisión sencilla: elegir a Dios. En un mundo lleno de corrupción y caos espiritual, podría haber seguido los pasos de mi padre Amón o de mi abuelo Manasés, hombres que se apartaron completamente de los caminos de Dios. Sin embargo, decidí buscar algo diferente, algo mejor. Quería encontrar al Dios de David, el pastor convertido en rey que había gobernado con justicia y devoción. Esta decisión no fue fácil. No tenía muchos modelos a seguir en mi tiempo.
Los líderes religiosos estaban corrompidos y la idolatría se había convertido en una forma de vida para la mayoría del pueblo. Sin embargo, sabía en mi corazón que había un camino mejor, un camino que traería paz y propósito no solo a mí, sino a toda Judá. Así fue como, siendo apenas un adolescente, comencé a buscar a Dios con todo mi corazón. Esa búsqueda marcó el rumbo de mi vida y de mi reinado. Mi historia demuestra que nunca es demasiado pronto para buscar a Dios. No importa cuán joven seas o cuán difícil parezca tu entorno. Dios puede usarte para hacer grandes cosas si decides seguir su camino. Así como yo elegí a Dios, tú también puedes elegirlo hoy. La influencia de los profetas en mi vida. Yo no estaba solo en esta misión. Dios levantó hombres valientes para guiarme. Durante mi búsqueda espiritual, encontré guías clave que me ayudaron a comprender la voluntad de Dios para mi vida y para Judá. Entre ellos estaban los profetas, hombres como Jeremías, que hablaban con valentía y sin temor de las verdades que Dios quería que escucháramos. Aunque no siempre fue fácil aceptar sus mensajes, especialmente cuando hablaban de juicio, entendí que sus palabras eran esenciales para nuestra restauración. Jeremías, en particular, fue una fuente de inspiración. Su pasión por la verdad y su compromiso con Dios me motivaron a seguir adelante incluso cuando enfrenté oposición. Su mensaje me recordaba constantemente que el verdadero liderazgo comienza con la humildad y la obediencia a Dios. La presencia de estos hombres de Dios en mi vida me enseñó una lección importante: nunca estamos solos en nuestra misión. Dios siempre levanta a personas que nos guían y nos animan en nuestro camino. Tal vez en tu vida también haya alguien que Dios haya puesto para guiarte. Escucha sus palabras y permite que te ayuden a cumplir tu propósito. El riesgo de desafiar tradiciones. No todos estaban de acuerdo con los cambios que lideré, pero sabía que era lo correcto. Uno de los mayores desafíos de mi reinado fue enfrentar las tradiciones que habían arraigado profundamente en nuestro pueblo. Las prácticas idolátricas y los cultos paganos no solo eran comunes, sino que también eran defendidos por líderes religiosos y nobles que se beneficiaban de ellas. Al eliminar estos altares y dioses falsos, sabía que estaba tocando intereses poderosos, pero no podía permitir que el miedo me detuviera. Recuerdo una noche en particular cuando ordené la destrucción de un altar importante en Judá. Los sacerdotes que lo administraban llegaron a confrontarme, alegando que estaba destruyendo nuestra herencia cultural. Sin embargo, entendí que esa herencia era un lastre que mantenía a nuestro pueblo alejado de la verdadera adoración a Dios. Fue una decisión difícil, pero necesaria. A veces, obedecer a Dios significa ir en contra de las tradiciones humanas, incluso cuando enfrentamos oposición. Pero sé que al final, hacer lo correcto siempre trae paz al corazón y honra a Dios. ¿Qué tradiciones en tu vida podrías necesitar desafiar para acercarte más a Él? La búsqueda de la verdad en tiempos de oscuridad. La palabra de Dios había estado perdida durante generaciones. Imagínate mi sorpresa al hallarla. El día en que mi escriba me entregó el libro de la ley fue uno de los momentos más impactantes de mi vida. Estábamos en medio de la restauración del templo cuando uno de los sacerdotes lo encontró escondido entre los escombros. Al principio, no entendí del todo su importancia, pero cuando comenzaron a leerlo en voz alta, me di cuenta de que estábamos sosteniendo algo sagrado. Las palabras del libro eran claras y contundentes. Describían las bendiciones que vendrían si obedecíamos a Dios, pero también las maldiciones que enfrentaríamos si nos alejábamos de Él. Mientras escuchaba, no pude evitar sentir un profundo pesar por los errores de mi pueblo y mis antecesores. Sabía que estábamos viviendo las consecuencias de nuestra desobediencia, pero también entendí que aún había esperanza si decidíamos cambiar. Ese día me comprometí a seguir las instrucciones de ese libro y a liderar a mi pueblo en el camino de la obediencia. La verdad había salido a la luz y no podía ignorarla. ¿Qué harías tú si encontrases algo que cambiara por completo tu vida?
El impacto de mis decisiones en las futuras generaciones. Sabía que mis reformas no eran solo para mí, sino para los que vendrían después. Cuando emprendí las reformas en Judá, entendí que no solo estaba restaurando el presente, sino preparando el camino para el futuro. Mi mayor anhelo era que las generaciones venideras vivieran en un pueblo donde Dios fuera el centro de sus vidas. Sin embargo, sabía que para que eso sucediera, mis decisiones debían ir más allá de lo superficial, tenían que transformar el corazón del pueblo. El compromiso que hice con Dios durante la lectura pública del libro de la ley fue un punto de inflexión. Llamé a todo el pueblo, desde los líderes hasta los más humildes, para renovar nuestro pacto con el Señor. Vi a ancianos llorar y a jóvenes comprometerse a vivir una vida de fidelidad. Fue un momento único en nuestra historia, un respiro de esperanza en medio de tanta oscuridad. Aunque mi vida tuvo un final prematuro, sé que mis decisiones dejaron huella. Mi reinado demostró que el cambio es posible incluso en los tiempos más difíciles y que la obediencia a Dios puede abrir puertas que parecían cerradas para siempre. ¿Qué decisiones estás tomando hoy que impactarán a los que vendrán después de ti? El precio de liderar en tiempos de crisis. Ser rey no era un privilegio, era una responsabilidad que cargué con todo mi ser. Liderar en tiempos de crisis significa tomar decisiones difíciles que no siempre serán bien recibidas. Desde el momento en que subí al trono, entendí que mi reinado no sería fácil. El pueblo estaba dividido, los líderes religiosos estaban corruptos y las naciones vecinas nos acechaban constantemente. Cada día traía consigo nuevos desafíos que exigían no solo fuerza, sino también sabiduría y fe. Había noches en las que no podía dormir, preguntándome si estaba tomando las decisiones correctas. Recuerdo un día en particular, después de ordenar la destrucción de un altar pagano muy importante. Algunos de mis consejeros me dijeron que estaba arriesgando demasiado, que el pueblo podría rebelarse contra mí. Pero sabía que no podía ceder. Mi lealtad era hacia Dios, no hacia los hombres. El liderazgo en tiempos de crisis puede ser solitario y desgastante, pero aprendí que no estaba solo. En cada momento de duda, buscaba a Dios en oración y su paz llenaba mi corazón. Si estás enfrentando un momento difícil, recuerda que Dios está contigo, guiándote incluso cuando el camino parece incierto. La lección de la obediencia a Dios. Una decisión fuera de la voluntad de Dios puede traer consecuencias irreversibles. Una de las lecciones más importantes que aprendí en mi vida fue el precio de la desobediencia. Mi error al enfrentar al faraón Necao de Egipto sin buscar primero la dirección de Dios marcó el final de mi reinado y, en muchos sentidos, el inicio del declive de Judá. Creí que estaba actuando en defensa de mi pueblo, pero en realidad, me había precipitado sin consultar al Señor. La batalla en Megiddo fue una tragedia no solo para mí, sino para toda la nación. Cuando caí herido, supe que había fallado. No fue solo una derrota militar, fue una lección dolorosa sobre la importancia de escuchar a Dios antes de actuar. A pesar de mi amor por el Señor y de mis intentos por obedecerlo, este error mostró que incluso los líderes más fieles pueden cometer errores graves. Sin embargo, mi fracaso no define mi legado. Define mi humanidad y la necesidad constante de depender de Dios en todo momento. Tal vez tú también has tomado decisiones equivocadas en tu vida. No te rindas, usa esas experiencias para aprender y crecer en tu relación con Dios. El papel del arrepentimiento en mi historia. Cuando escuché el libro de la ley, supe que había mucho que mi pueblo debía corregir. El arrepentimiento no es fácil. Requiere reconocer nuestros errores y enfrentarnos a las consecuencias de nuestras acciones. Cuando escuché por primera vez las palabras del libro de la ley, me di cuenta de cuán lejos estábamos de los caminos de Dios. Mi corazón se llenó de dolor al entender las muchas formas en que mi pueblo había fallado, pero también sentí esperanza, porque sabía que el arrepentimiento podía restaurarnos. Llamé a todo Judá a arrepentirse, no solo con palabras, sino con acciones.
Destruimos altares paganos, eliminamos a los sacerdotes corruptos y restauramos el templo para que fuera un lugar digno de la presencia de Dios. No fue un proceso rápido ni fácil, pero valió la pena. Vi a mi pueblo regresar a Dios con lágrimas en los ojos y corazones sinceros. El arrepentimiento no es un castigo, es una oportunidad. Es el primer paso hacia una vida renovada. Si sientes que has fallado, recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonarte y a darte un nuevo comienzo. Todo lo que necesitas es un corazón dispuesto. Los héroes invisibles de mi reinado. Aunque la historia se centra en mí, no podría haberlo hecho solo. Es fácil leer mi historia y pensar que fui yo quien hizo todo, pero la verdad es que Dios usó a muchas personas para ayudarme a llevar a cabo las reformas. Los sacerdotes y escribas que trabajaron en la restauración del templo, los soldados que protegieron nuestras fronteras y los líderes locales que implementaron las nuevas leyes fueron todos héroes invisibles de mi reinado. Recuerdo especialmente a un escriba que me ayudó a entender las complejidades del libro de la ley. Su paciencia y sabiduría fueron fundamentales para que pudiera liderar al pueblo con justicia. También pienso en los trabajadores anónimos que limpiaron los escombros del templo, muchos de los cuales nunca recibieron reconocimiento por su arduo trabajo. Dios usa a personas comunes para hacer cosas extraordinarias. Tal vez no te consideres un líder o alguien importante, pero déjame decirte que tu papel en el plan de Dios es vital. Nunca subestimes el impacto que puedes tener en la vida de otros. Mi conexión con el linaje de David y el Mesías. Mi vida estaba conectada con algo mucho más grande que yo. Desde muy joven, fui consciente de mi linaje, descendía del rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. Este hecho no solo era un motivo de orgullo, sino también una enorme responsabilidad. Sabía que las promesas de Dios a David tenían implicaciones eternas y cada decisión que tomaba debía reflejar ese legado. Mis reformas no solo buscaban restaurar el culto al Dios verdadero, sino que también pretendían mantener viva la conexión espiritual entre el linaje davídico y las promesas divinas. Al restablecer la ley, aseguraba que mi pueblo recordara las palabras que Dios le había dado a David, que su trono sería eterno y que de su descendencia vendría el Mesías. Este pensamiento no solo me motivaba, sino que me guiaba en momentos de duda y desafío. Durante mi vida, me rodeé de sacerdotes y escribas que entendían la profundidad de esta conexión. Me aseguré de que las generaciones futuras también conocieran este linaje especial, no como una herramienta de orgullo humano, sino como una señal de la fidelidad de Dios. Cada acción que tomé, desde limpiar el templo hasta celebrar la Pascua, apuntaba a mantener la promesa viva y visible. Incluso después de mi muerte, esta conexión fue recordada por los profetas y el pueblo. Mi vida fue un testimonio de que el plan de Dios trasciende las generaciones y que el Mesías prometido seguiría el camino que David y yo habíamos trazado. Al mirar hacia atrás, sé que mi reinado fue más que un periodo de reformas, fue una pieza en el gran plan de redención que culminaría siglos después en la llegada de Cristo. Mi mensaje final para ti. Yo fui un niño rey, pero tú tienes la oportunidad de ser un líder en tu mundo hoy. Al final de mi vida, comprendí que mi reinado no se trataba solo de reconstruir un reino terrenal, sino de dejar un legado espiritual que inspirara a otros a seguir a Dios con pasión y determinación. Cada uno de nosotros, sin importar la posición que ocupemos, tiene la capacidad de impactar al mundo para bien. Si estás enfrentando desafíos, quiero que recuerdes algo: nunca eres demasiado joven, demasiado inexperto o demasiado débil para ser usado por Dios. Yo comencé mi reinado siendo un niño, y en medio de la idolatría y el caos, Dios me levantó para liderar un avivamiento que marcó a toda una generación. Mi historia es un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea el momento en el que vivas, siempre hay esperanza si decides buscar a Dios de todo corazón. Él puede transformar no solo tu vida, sino también a quienes te rodean.
Toma la decisión hoy de seguir a Dios con todo lo que eres y observa cómo su propósito comienza a revelarse en tu vida. Conclusión: Josías, el niño rey que cambió la historia de Judá. Yo fui Josías, el niño rey que eligió buscar a Dios en un tiempo de oscuridad, y mi historia es prueba de que una vida rendida a Él puede cambiar el curso de la historia. Mi vida no fue perfecta. Cometí errores que me costaron caro, pero también tomé decisiones que glorificaron a Dios y trajeron avivamiento a mi pueblo. La Pascua que celebramos, las reformas que implementamos y el pacto que renovamos con Dios dejaron un impacto que trascendió mi reinado. Te animo a que mires tu vida no solo como un conjunto de días, sino como una oportunidad para marcar la diferencia. Si yo, un niño de 8 años, pude liderar un cambio tan profundo, tú también puedes hacer lo mismo en tu contexto. Busca a Dios con pasión, sé valiente frente a los desafíos, y deja un legado que inspire a otros. Si mi historia te inspiró, compártela con otros. Mi esperanza es que al escucharla, encuentren ánimo, fe y el valor necesario para seguir el camino que Dios tiene para ellos.